En esta edición 360, Anderson Cooper investiga a un grupo religioso de iglesias bautistas fundamentalistas que tienen una serie de escuelas reformatorios para adolescentes problemáticas. Se iniciaron en 1967, cuando tenían el llamado Cuarteto de las Abejas Cantoras, quienes promovían la organización. The Lord I know ruleth o'er everything, and all of my worry is vain. And I'm living by faith, Yes, living by faith in Jesus above. in Jesus above. Estos hogares reformatorios siempre han enfrentado muchas acusaciones por abuso, y ahora otro hogar con las mismas tradiciones enfrenta acusaciones similares. El entrevistador de CNN, Gary Tuchman, quiso entrevistar a Don Williams, pero este se negó en todo momento a contestar sus preguntas, diciendo que no tenía nada que declarar. Williams y su padre, Ron, enfrentan señalamientos de que en su iglesia del norte de Indiana, en Winona Lake, se han cometido abusos por muchos años. La casa Hapsiba es autodescrita como un internado e iglesia bautista fundamentalista para niñas adolescentes. Y las acusaciones son tan serias que CNN decidió hacer una entrevista cara a cara con los Williams, ya fuera el padre o el hijo. Y fue al hijo, en un parqueo, a quien se le presentaron las acusaciones de abuso mental, físico y sexual contra las jóvenes internas en su iglesia. Pero Williams no quiso comentar nada al respecto. Susan ahora tiene 45 años, pero pasó casi 3 interna en la iglesia, cuando tenía solo 15. Al principio hacía trabajos de jardinería y manualidades, y cantaba. Sus padres la enviaron allí creyendo que le haría bien, pero en cuanto se cerraron las puertas, desde el primer día, Susan descubrió lo que le esperaba. Fue acusada de una mala actitud al limpiar el techo de la casa, y por eso, Don Williams le administró lo que él llamaba la disciplina de Dios. Tiraron a Susan al suelo, y Williams le pegó lo más fuerte que pudo, con una tabla. Michelle tiene 20 años. Salió de la casa Hapsiba hace algunos años, y sus padres creyeron que el estricto currículo religioso la haría una mejor bautista. Michelle solo tenía 12 años cuando la internaron, para que pudiera tomar mejores decisiones en la vida. Pero al solo llegar, 2 mujeres la forzaron a entrar en un closet y la desnudaron, donde un hombre de la casa Hapsiba le practicó lo que ellos llaman un examen médico. Las mujeres le agarraron las piernas y las manos, y el hombre le insertó un espéculo en la vagina, mientras Susan gritaba y pedía que no la tocaran. Pero al final ella no pudo hacer nada para evitarlo. Las víctimas relatan que fueron forzadas a comer mucha comida y también a que no les dieran nada de comer. 28 jóvenes compartían solo 3 dormitorios en la parte alta de la casa y solo un baño, al que solo podían ir cuando se los indicaban y no cuando así lo necesitaban, o eran golpeadas y humilladas frente a todas las demás personas. Las acusaciones contra estos religiosos fundamentalistas incluyen abusos físicos, golpes, torturas, hacer que las niñas usaran pañales, abuso emocional, etc. Y todo en el nombre de la religión. Pero Don Williams siguió negándose a dar declaraciones, aunque existen claras evidencias de lo que allí sucedía, ya que como pastor de la iglesia hay grabaciones de sus prédicas, como cuando indica que si a una joven le silban unos hombres, es porque ella provocó que le silbaran. Y entonces las jóvenes tienen que analizar qué hicieron para que le silbaran. ¿Sería la forma de caminar? ¿O cómo iban vestidas? ¿De qué forma la joven defraudó a los hombres para provocar los silbidos? Por supuesto que la casa Hapsiba dice que esos abusos nunca existieron, y tampoco los castigos corporales o fuera de lo ordinario. Y por las casi 4 décadas que tienen de existir, la iglesia ha sido un gran negocio, que lamentablemente no solo no contestó las preguntas de CNN, sino que tampoco responde al gobierno. En Indiana,
Las organizaciones operadas por iglesias no tienen que tener licencia de operación, así que nadie, ni el gobierno, sabe qué pasa detrás de sus puertas. Tampoco los padres de familia saben qué pasa allí. Incluso la oficina del gobernador de Indiana, la del fiscal general y el Departamento de Educación dicen que no hay nada que hacer. Nadie ha podido investigarlos, aunque hay denuncias contra ellos. Y el problema no es solo con la Casa Hafsiba, ya que en todo Estados Unidos hay organizaciones religiosas con estructuras similares y que también están siendo acusadas de abuso. Las víctimas siguen teniendo pesadillas de cuando estaban atrapadas en esta casa y que no pueden salir. Incluso la idea de suicidarse pasaba por sus mentes. Mientras que Don Williams dice que lo que sus víctimas aseguran no es verdad, que nunca pasó, y que después de todo, es la palabra de sus víctimas contra la suya. La Fundación Protege a tus Hijos felicita a los medios de comunicación, que como CNN están contribuyendo activamente a destapar la hipocresía, impunidad y aberraciones de la religión. Llegó el tiempo de conocer la verdad de estos criminales, que no son más que lobos disfrazados de ovejas.